Encantada, Laura, ¿cómo estáis? Pues aquí analizando y desentrañando un poco el balance anual de ayer del presidente Pedro Sánchez, porque por un lado estaba la lluvia de cifras, como decíamos, pero por otro también está un contexto de dificultad en Moncloa a raíz de las denuncias por violencias machistas y también, por cierto, la corrupción. ¿Hasta qué punto esta crisis es sostenible y el presidente de verdad ha ganado tiempo, como dicen, por ejemplo, en el país? Bueno, yo creo que cuando tú haces un balance político anual, ¿no? En el que haces una evaluación del conjunto del curso político y solo puedes hablar de tus casos de acoso sexual en el seno del Partido Socialista, de la corrupción y de los casos de corrupción que estaban vinculados a tus manos derechas, ¿no? A tus secretarios de organización. Ignoras absolutamente la terrible crisis de vivienda que sufre nuestro país, los precios del alquiler, los precios de las hipotecas. Y ignoras también el hecho de que te estás gastando todo nuestro dinero, el dinero de los impuestos de los españoles y las españolas, en el mayor rearme de la historia de nuestro país y en el dinero que debería ir destinado a política social. Yo creo que a lo mejor tú sigues siendo presidente y a lo mejor sigues siendo presidente unos meses más. Pero la realidad es que tú hace mucho tiempo ya que te has ido. Políticamente hace mucho tiempo que te has ido y que has desperdiciado una oportunidad que te dieron, que te dio la gente, que te dio la ciudadanía el 23 de julio del año 2023 para seguir avanzando en la agenda de transformaciones que Podemos peleó e implementó cuando estaba en el gobierno. Así que, como decía ayer nuestro portavoz, yo veo al gobierno políticamente muerto porque un gobierno que no gobierna, un gobierno que no responde a los problemas de la gente y que solo pone a hablar a España de sus casos de corrupción y de sus casos de machismo, pues realmente no tiene nada que ver con lo que la gente esperaría de un gobierno progresista. Dice que el gobierno lo consideran políticamente muerto, como ayer de verdad que lo decía Pablo Fernández, secretario de organización en la rueda de prensa de Podemos. Pero claro, también ha habido movimientos por parte de otros miembros. El Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, también empezaba a señalar las dificultades de sostener este gobierno. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, pide un encuentro con Pedro Sánchez, que por cierto se ha anunciado que ya habrá entre Oriol Junqueras y Pedro Sánchez, pero en enero por unas cuestiones de agenda. Es decir, empieza a haber movimientos. En este contexto cualquiera podría pensar que ofrecer algo a lo mejor o hacer un anuncio importante podría servir para paliar un poco estos movimientos o por lo menos darles algún halo de normalidad. Ha habido un anuncio ayer y quisiera la valoración de Podemos al respecto. Vamos a oír lo que señalaba esta mañana el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el gran anuncio que hubo ayer en este balance anual, que fue el abono único de transporte. Vamos a oírlo. De todos los temas, este es el tema en el que ha habido un anuncio ayer vinculado a transportes, a este abono único de transportes. Diputada Belarra, me interesa saber cuál es la valoración sobre este anuncio, sobre este abono en concreto, y hasta qué punto es una medida que puede servir en este momento para paliar cierta crisis de gobierno. Bueno, me estaba riendo viendo el dúplex del ministro Puente porque el propio ministro reconoce que esto no es un anuncio, es una medida que ya se aprobó en el Congreso hace unas semanas con la Ley de Movilidad Sostenible. Es algo en lo que, por lo menos desde Podemos, llevamos insistiendo desde que estábamos en el gobierno y es algo que ya estaba aprobado y que depende básicamente de la buena voluntad de las comunidades autónomas gobernadas en este momento en su mayoría por el Partido Popular. Es decir, en mi opinión, un nuevo anuncio vacío, una nueva medida de maquillaje para intentar sacar la cabeza con una medida social cuando en realidad tú te estás gastando todo el dinero que debería ir destinado a la política social en el mayor rearme de la historia de nuestro país. Así que yo, insisto, creo que este gobierno está políticamente muerto y que lo que tiene que pasar en España es que de una vez por todas la izquierda transformadora se abra paso, que podamos volver a poner en pie una izquierda que sí pueda hacerle frente a esta derecha y que el Partido Socialista deje paso de una vez a quienes sí estamos dispuestas a hacer lo que hay que hacer para frenar a la derecha y a la ultraderecha. Porque lo único que está haciendo el presidente del gobierno con estos anuncios vacíos es generar una enorme frustración. Lo único que ha hecho el PSOE con transporte público en este año ha sido recortar las medidas que le arrancó Podemos cuando estábamos en el gobierno en el escudo social posterior a las consecuencias de la guerra de Ucrania, para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania. Eso es lo único que ha hecho. El año pasado Podemos negoció una prórroga del escudo social hasta junio y a partir de julio, se recortaron esas ayudas de una manera muy importante. La gente que compra el abono transporte lo recordará perfectamente, como en julio
subieron los precios porque se acabó esa prórroga, porque el gobierno y particularmente el señor Puente se plantaron y no quisieron prorrogar las ayudas, a pesar de que en Podemos era lo que les estábamos insistiendo que había que hacer. Lo primero, porque el transporte público es imprescindible para la clase trabajadora. Trabajar en un sitio donde no vive, porque no puede pagar los precios de los sitios donde trabaja, de la vivienda. Lo segundo, es una de las medidas que mejor nos permite cerrar las brechas de género, porque favorece principalmente a las mujeres, la movilidad de las mujeres y la movilidad de las personas jóvenes. Así que lo que tiene que pasar en este país es que haya una izquierda fuerte que haga el transporte público gratuito. No un abono único solamente, sino que ese transporte público sea gratuito, porque la movilidad es un derecho y, por tanto, la gente trabajadora tiene derecho a moverse, igual que tú cuando vas al médico no pagas, cuando te subes en el Cercanías y tienes un abono, tampoco tienes que pagar, porque la movilidad es un derecho y hay que garantizarlo desde las instituciones públicas. Bueno, esto ocurre, de hecho, en algunas ciudades europeas y en realidad no es que fuera gratuito, sino que en realidad pues lo pagas con tus impuestos. No, una de esas cosas que luego algunos partidos, como el Partido Popular, que dice que está en contra de cómo ha habido aumento de impuestos, también con Pedro Sánchez en Moncloa. Tengo una pregunta vinculada al mismo carácter a la interna del gobierno. Empieza a haber también algunas fricciones que a lo mejor se están haciendo más públicas de lo que estamos habituados a ver. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido una remodelación profunda y luego una remodelación radical del gobierno. Entiendo que desde Podemos, por lo que está señalando, ya al declarar políticamente muerto el gobierno, daría igual una remodelación de este tipo, pero es que en algún caso, ¿qué podría implicar un movimiento a lo mejor de ministerios o de personajes en el Consejo de Ministros para decir, bueno, algo está cambiando y entonces en algo puede cambiar vamos a decir, el habitual modus operandi de este gobierno? ¿Hay alguna forma, alguna remodelación en la que Podemos diría, bueno, en este caso estamos viendo algún cambio? Bueno, yo creo que aquí un intercambio de cromos entre distintos altos cargos del Partido Socialista y de Sumar no contribuiría en nada a resolver el problema político de fondo. Y es que tenemos un gobierno que no gobierna, un gobierno que básicamente es conservador, que conserva lo que hay y que su capital político lo ha puesto en el rearme y en la complicidad con el genocidio. Eso es lo que ha empujado el gobierno de Pedro Sánchez. Por tanto, un intercambio, digamos, de altos cargos no va a solucionar el problema de fondo. Y es que en este país se intentó eliminar a la izquierda transformadora que realmente empujaba los cambios desde el gobierno. Y ahora hace 2 años y medio, recién cumplidos, 2 años, perdón, que se expulsó del gobierno a la ministra de Igualdad, que realmente estaba empujando el feminismo. Ahora lo entendemos perfectamente. ¿Qué quería decir el presidente cuando dijo que sus amigos de 40 y 50 años se sintieron incómodos con el feminismo de Irene Montero? Pues ¿cómo no se van a sentir incómodos si sus amigos son unos puteros y unos acosadores? Evidentemente eso se aplica al partido, en el PSOE, y se aplica también en el gobierno. El PSOE quería meter el feminismo en un cajón y es lo que ha hecho en esta legislatura. Si tú echas a las personas que realmente pueden empujar los cambios y pueden hacer avanzar las políticas que la gente estaba pidiendo, lo que revela es que tú no tienes ninguna ganas de transformar, sino que simplemente quieres cambiarlo, mantener lo que hay, mantener los privilegios de los ricos, mantener los privilegios de las grandes empresas, y que cuando haces algo es porque te obligan, igual que te obligó Podemos a congelar los alquileres en pandemia y te obligamos a poner el tope al gas para bajar los precios de la energía en plena crisis de la guerra de Ucrania. Yo creo que este gobierno no da para más, Laura, la verdad. Creo que necesitamos urgentemente fortalecer una izquierda en torno a Podemos que realmente nos permita empujar las transformaciones que necesita este país, y eso el PSOE ya ha demostrado que no. Es que ni lo quieren hacer, ni lo pueden hacer, ni están dispuestos a pagar el precio que supone transformar. Así que poco más se puede pedir a este gobierno. Y de Sumar, pues ¿qué quieres que te diga? Sumar ha atado su futuro al PSOE. Sumar es un proyecto que nace de aceptar los límites que marca el PSOE. Es una operación para limitar la capacidad de transformación de la izquierda en España. Yo creo que en este momento tenemos que avanzar hacia un proceso de superación del proyecto Sumar, en tanto en cuanto se ha demostrado fallido para los avances sociales en España. Esta izquierda transformadora que sugieren desde Podemos, que tiene que ponerse en pie, que tiene que dar la batalla en un contexto en el que el PSOE habría renunciado a gobernar, según lo que ustedes dicen, ¿cuál sería la forma de concretar esa izquierda transformadora? Es decir, ¿cuál sería lo mejor eso que podría hacer que esa izquierda transformadora articule
desde diferentes espacios de izquierdas, digamos, una especie de alternativa a este PSOE que no está gobernando. Por aterrizarlo un poco, ¿cuáles serían líneas rojas para establecer cómo se construye esa izquierda transformadora? Porque claro, a lo mejor para algunos izquierda transformadora es una cosa y para otros izquierda transformadora es otra cosa y para otros izquierda transformadora es también el Partido Socialista, ¿no? Entonces, por entender un poco cómo aterrizaría esa, cómo nos imaginamos esa izquierda transformadora que de verdad pueda ser una alternativa que en efecto pueda presionar al PSOE o incluso superarlo, como correspondería. Bueno, yo creo que es muy importante el proyecto, es muy importante las políticas que estás dispuesto a implementar, sin ninguna duda. Creo que esa izquierda tiene que tener como prioridad absoluta el derecho a la vivienda, bajar los precios del alquiler por ley, prohibir que en España se puedan comprar viviendas si no vas a vivir en ellas, porque si no vas a vivir en ellas las quieres básicamente para especular. Topar los precios de los alimentos, ¿no? En un momento en el que mucha gente en estas fiestas va a comprar las opciones más baratas de muchos alimentos porque no se puede permitir otra cosa, ¿no? El jamón más barato, las gulas más baratas. Yo creo que en ese contexto necesitamos una izquierda que pelee. Pero para mí el elemento central, Laura, digamos el sello, ¿no? que marca la diferencia es el precio que has pagado por transformar. Yo creo que eso es lo que revela quién está dispuesto a cambiar las cosas y permite a la gente además identificar de manera muy sencilla quién ha dado la pelea y quién no. En este país hay un partido que es Podemos, que ha tenido más de una decena de casos de lawfare por cambiar las cosas, por decir que en este país los ricos tenían que pagar lo que les corresponde. En este país hay una persona que es la ministra de Igualdad, que más ha hecho por las mujeres, por los derechos de las mujeres en España en toda nuestra democracia, que es Irene Montero, a la que intentaron eliminarla políticamente y que ahora está en el exilio político, precisamente por hacer lo que dijo que iba a hacer cuando la elegimos ministra de Igualdad. Por tanto, yo creo que es muy importante tener claro el proyecto y tener claro qué personas pueden encabezar esos proyectos, pueden liderar de manera amplia esos proyectos para tener la garantía, tener la tranquilidad, yo creo que eso es muy importante también para la gente, de que la gente que te va a representar va a dar la pelea, va a defender tus intereses hasta el final, dispuesta a pagar el precio que te hacen pagar por cambiar las cosas. Yo creo que ahí también quien tiene que decidir el camino que va a seguir son las otras fuerzas políticas que en su momento formaron parte de Sumar y que ahora creo que mucha gente y mucha militancia se está dando cuenta pues de que ese no era el proyecto en el que creían o el proyecto que pensaban que iba a ser. Entonces yo creo que tenemos un momento muy importante en el que con el ejemplo de Extremadura, con Podemos liderando, con una candidatura que sea realmente de transformación social, más parecida a lo que fue Unidas Podemos que a lo que ha sido Sumar, pues tenemos ahí un muy buen ejemplo de cómo en estas horas bajas del Partido Socialista la izquierda puede dar una sorpresa positiva a la gente con un buen resultado electoral que pelee por los derechos, en este caso de los extremeños y las extremeñas, pero también a nivel estatal. Justo hablaremos en breve de este ciclo electoral que arranca en Extremadura tan solo a unos días y donde en efecto Unidas por Extremadura está demostrando algo distinto en un momento de un PSOE debilitado, pero también de unas derechas, como decimos, a cara descubierta. Me parece relevante y agradezco la respuesta sobre exactamente cómo aterrizamos a izquierda transformadora. Y en efecto, creo que sobre esto tendrá que posicionarse también otras fuerzas políticas, pero hay precedentes, como lo recordaba aquí Yone Belarra, la diputada de Podemos y también secretaria general de la Formación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta mañana. Un placer siempre, Laura. Un abrazo. Un abrazo. Felices fiestas. Felices fiestas, ¿verdad? Porque seguramente no nos veremos antes. Muchas gracias y nos vemos en 2026, recargadas, siempre. Vengo a la mesa después de haber